Bien amigos, estamos con el ingeniero Ramiro Valdés, ex jefe del Plan Copesco, autor ejecutivo del proyecto Aeropuerto Internacional de Chincheros en el año 84 y actualmente jefe de Fundación Tintaya. Estamos conversando con él justamente del proyecto Aeropuerto de Chincheros. Ingeniero, hay algunas preguntas que se hace el público. Usted como técnico y conocedor en el tema, voy a aprovechar para hacérselas. ¿Se descartan definitivamente otras localidades del Cusco y ya la decisión de hacerlo en Chincheros es la mejor técnica y económicamente hablando? Eso es. Así es, y así lo habíamos demostrado hace 25 años. Evidentemente, por ejemplo, partamos del actual aeropuerto del Cusco, ¿no? Aparte de estar en el centro mismo de la ciudad, ¿no? Tiene una serie de limitaciones, ¿no? Debido a la topografía. Las aproximaciones solo son en un solo sentido, solo pueden tomar la pista por el lado sur, ¿no? Y cuando los aviones hacen su decolaje tienen limitaciones para poder frustrar estas operaciones. Y además, un factor importante, las operaciones en el actual aeropuerto del Cusco son netamente visuales. O sea, cuando hay mal tiempo y las condiciones no permiten que se efectúen operaciones, ¿no? Porque las operaciones a través de instrumentos no son confiables, dada esa conformación geográfica que tiene. Entonces, en la zona de Chinchero permiten, ¿no?, justamente el decolaje en ambos sentidos, o sea, pueden haber aproximaciones de un lado u otro, correcto, tanto de la cabecera de pista como del extremo de la pista. Es una pista de 4 kilómetros de longitud, ¿no? De otro lado, las condiciones meteorológicas se estudiaron en más de 5 años. Eso lo hicimos mediante un convenio con Corpa. Incluso el arquitecto Llanela sostuvo que se había instalado una estación de control meteorológico. Así es. Dijo que irresponsablemente había sido sacada. Efectivamente, porque nosotros cuando hicimos todos los estudios, tanto en la etapa de estudios de factibilidad como posteriormente en la etapa 0, que fue de revisión de los estudios de factibilidad, se continuaron realizando observaciones meteorológicas, ¿no? Porque se hablaba mucho de los vientos o de las condiciones atmosféricas. Observaciones que debían durar 4 o 5 años más o menos. Claro, pero la tecnología avanzaba. Nosotros siempre sosteníamos que estábamos proyectando un aeropuerto para el año 2000, ¿no? No las condiciones críticas de las naves críticas que se tenían todavía en ese entonces. Ahora, tanto es así que el actual aeropuerto de Cusco no opera las 5 horas que estaban establecidas, ahora operan casi 8 horas, debido a que las máquinas, los aviones, tienen mejores condiciones técnicas y superan este problema largamente. ¿Cuál es su opinión? Hubo también una propuesta en un determinado momento para iluminar el aeropuerto de Velasco Astete, dizque para que el aeropuerto pueda operar más horas o todo el día. ¿Es eso factible, ingeniero Ramiro Valdés? Eso se había estudiado también. ¿Ya? Por eso le decía, las operaciones instrumentales, o sea, vuelos a ciegas, no son confiables, ¿no? Debido a que las interferencias topográficas podrían modificar todas estas. Es más, ¿no?, la Oficina de Federal de Aviación, ¿no?, de Estados Unidos hizo pruebas, ¿no?, y llegó a una conclusión que es, reconoce pues la calidad de nuestros pilotos que tienen un dominio tal que solo ese es su conocimiento técnico. Casi como los choferes de combis de Lima. Bueno, evitan cualquier problema, pero vuelos instrumentales nocturnos no podrían darse, ¿no? Sí, y las condiciones meteorológicas, pues, volviendo al tema, se hicieron observaciones en más de 5 años. Lamentablemente esto se hizo con convenio con Corpa. Lamentablemente después no sé cuáles fueron las razones por las que desarmaron todas las equipos meteorológicos que se tenían en la zona. Incluso se habló que debíamos observar 10 años, ¿no? Pero vea, a las conclusiones desde el punto de vista meteorológico y todo que llegó la revisión del estudio de factibilidad con los técnicos de base, era que ese era un aeropuerto operable teóricamente durante las 24 horas y en el 98% de las condiciones atmosféricas. Solo había un 2% de condiciones que podían cortarse, ¿no?, las operaciones, como en cualquier aeropuerto del mundo. Del mundo. Así es. Ingeniero Ramiro Valdés, se hablaba también de la necesidad de hacer un aeropuerto alternativo y se habló, por ejemplo, de hacer uno en Sicuani. ¿Eso es factible técnica y económicamente? ¿Cuál es su opinión? Bueno, ¿cuál sería el aeropuerto alternativo de Chinchero? Dentro de los estudios que se hicieron, se definieron los aeropuertos alternativos, que eran el aeropuerto El Alto de La Paz, ¿no?, el aeropuerto de Puerto Maldonado
¿no? Y el aeropuerto de Pisco. O sea que cuando se tenía que, no era factible aterrizar, había que utilizar cualquiera de estos. Que no, por ejemplo, el aeropuerto de La Paz, de La Paz y el aeropuerto de Puerto Maldonado no distan pues más de 30 o 40 minutos de vuelo. Igual Pisco, ¿no? Igual Pisco. Con lo cual, digamos, en caso de una emergencia, eran los aeropuertos indicados. Eran los aeropuertos indicados. Para que un aeropuerto sea económicamente rentable, se hizo un radio de 50 kilómetros a la redonda de la ciudad del Cusco. Y evidentemente en Sicuani, si bien hay ciertas zonas que topográficamente son buenas, pero que están a más de 100 kilómetros del Cusco. Y en consecuencia, hay que ver las condiciones que se tendrían que desarrollar ahí, u otro aeropuerto, se han hablado de otras alternativas, pero que yo creo que el gran problema que tenemos siempre es que cuando tenemos un proyecto, comenzamos a discutirle y sacarle la vuelta por uno u otro. Es como en el fútbol, que todo el mundo quiere ser entrenador. ¿Y cuánto tiempo pasa? Las cosas no se construyen. Así es. A eso quería llegar, ingeniero. Usted ha llegado antes que yo. Si las cosas marchan racionalmente, como todos esperamos, ya el gobierno le queda un año y meses, real y objetivamente, digamos, ¿cuántos años, porque tenemos que hablar de años, cree usted que tendrían que pasar para que se empiece la construcción de Chinchero? Mire, primero, estamos hablando de un proyecto de hace 25 años, ¿no? Evidentemente, la pista, el eje de la pista, la orientación de la pista, queda, ¿no? Pero seguramente las ampliaciones físicas van a tener que adaptarse y modificarse a la actual tecnología, ¿no? Porque la tecnología es dinámica. Evidentemente, esto nos puede llevar un tiempo, pongámosle un periodo de un año o máximo 2. Y luego la construcción del aeropuerto se había programado en 4... discúlpeme, en ese año o 2 está incluida la solución del problema de la propiedad de la tierra. Ah, claro. Paralelamente a eso tiene que solucionarse el problema de la tierra. Y luego el proceso de construcción, ¿no? Estaba proyectado para un espacio de 4 o 5 años. Cuando hicimos el proyecto definitivo, ya estaba programado, ¿no? Teníamos el financiamiento, había que llamar a un concurso internacional para su construcción, y luego pues prácticamente a fines del año, para el año 90 o los primeros meses o años del 90, debería estar construido. Imagínense lo que eso hubiera significado en términos de desarrollo para el Cusco, la macrorregión sur y la descentralización del Perú, ¿no? Claro, era si importante, eso hubiese ocurrido, hubiera sido un hito importantísimo. Y además el costo de oportunidad que se ha perdido. En ese momento nosotros teníamos un presupuesto de 98 millones de dólares para la construcción del... Hubiera sido quizá una cosa que hubiera revolucionado el país, quizá tanto como los ferrocarriles en el siglo XIX. Así es. Ingeniero Ramiro, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Sabemos que usted se va a espinar, usted está a cargo de Fundación Tintaya, ya habrá oportunidad de seguir conversando del tema. Lamentablemente nos hubiera gustado preguntarle más cosas. Muy amable por su presencia en Hora 8. Muchas gracias, Ricardo, y como siempre estamos a tus gratísimas órdenes en los temas relacionados con nuestras actividades, fundamentalmente en las del Cusco, ¿no? Muchísimas gracias, esperamos tenerlo pronto en Lima y también entrevistarlo para seguir hablando de chincheros y de otras cosas más en las que usted tiene mucho que decir. Amigos, no se vayan, regresamos después de unos pequeños cortes comerciales.